Hola, qué gusto que nos estén acompañando aquí en esta charla sobre paternidad y tengo el gran honor, en gusto, un regalo que me está haciendo la vida de tener aquí a Pablo Liniski, un gran amigo desde hace un corto tiempo, pero que ha sido muy significativo para mí y le agradezco mucho que esté aquí. Pablo, ¿cómo te va? Hola, Eder. Mira, digo lo mismo. Para mí es un placer y un orgullo que tú pienses en mí. Sabes lo que te admiro y como dices, en esta amistad que es de corto tiempo, pero creo que muy profunda en nuestros corazones, estoy feliz de compartir contigo. Gracias, Pablo. Y vamos a disfrutar esta mirada de Pablo Liniski. Y quisiera, Pablo, si nos permites, iniciar con la parte de que te presentes tú. ¿Cómo te presentas como Pablo? ¿Quién es Pablo Liniski? Bueno, ¿quién soy? Llevo 30 años en un trabajo personal descubriendo quién soy. Eh, pero puedo contarles que nací en Buenos Aires hace 53 años, soy hijo único, un hijo muy deseado por mis padres porque mi madre no podía quedar embarazada, entonces en esa época no había los procesos que hay hoy, así que eh, fueron varios años que estuvieron haciendo lo mejor de ellos para que yo pueda nacer. Me dedico a la educación, eh, y veo los procesos educativos como apoyar a las personas a sacar de sí lo mejor que tienen, eh, como, como se dice, a, a ser la mejor versión que cada uno puede de sí mismo. Soy padre, estoy casado, tengo mi esposa, Adelaida, mi hija, Gabriela, y también tengo mi hijo, que es hijo biológico de Adelaida, pero para mí es mi hijo también. Llegué al hogar cuando él tenía 8 años, él hoy tiene 34 y para mí es mi hijo, lo quiero así y a la vez soy abuelo, porque Miguel tiene su hijo y soy abuelo de Julián. Qué lindo, qué lindo. Oye, y cuéntanos dónde estás, porque naciste en Argentina, pero no estás actualmente en Argentina. ¿A qué te dedicas actualmente? No, hace 25 años vivo en Bogotá, Colombia. Adelaida es la que me trajo aquí, ella es colombiana. Me dedico a la educación. Junto con Adelaida hemos fundado el Colegio Quiraya Montessori. Soy guía Montessori certificado por la AMI. Además, soy facilitador de seminarios CINSA para Iberoamérica. Digamos que esas son mis dos eh, trabajos principales en mi vida. Y después me gusta hacer servicio en la comunidad, así que apoyo una fundación aquí en Colombia. Cada vez que me llaman para algo de educación, lo hago de todo corazón, no genero ingresos por eso, me encanta poder compartir. Y porque creo que todo ser humano debe prestar algún servicio en la sociedad también. Qué lindo. Cierto, creo que sí, es importante y hasta complementa, ¿no? La parte de lo que da, siempre hay una parte de contribución. Oye, Pablo, tratando de irnos un poquito primero a la historia de la paternidad, nos gustaría que compartieras un poco sobre los modelos, cuáles han sido, cuál es o han sido los modelos que tú tienes de paternidad en la vida. Sí, a mí esa pregunta me encanta, ¿sabes? Porque he dado muchas escuelas de padres en el colegio y es muy común escuchar a los padres, eh, mamá y papá, decir, bueno, nadie me enseñó a ser papá o mamá, o no hay un manual de ser papá. Les digo, no, no es cierto eso. Sí te han enseñado a ser papá y mamá. Primero, ¿quiénes? Tu papá y tu mamá. Mis primeros modelos de paternidad es mi mamá y mi papá, que que fueron, pero excelentes modelos de padres para mí. Y, y eso es lo que trato de replicar con mi hija y con mi hijo. Después también tengo modelos como mi abuelo Bernardo, que también lo vi como una figura paterna.
y tengo otros modelos que fueron padres de mis amigos, ¿no? Así hablando de papás, este, a Héctor, Tito, Alberto, Quique, que son los padres de mis grandes amigos, ellos también fueron modelos de paternidad para mí. Yo los miraba mucho, ¿no? Porque yo perdí a mi padre siendo relativamente chico, cuando yo tenía 12 años. Entonces empezaba a ver figuras de paternidad en otros padres, ¿no? Se empieza a buscar esa figura. Entonces, bueno, esos son como mis modelos de paternidad. Y una pregunta que la verdad a mí me gusta mucho porque creo que detona la experiencia o lo propio de cada uno como padres es, cuando, si detectas tu momento en el que tú dices, soy papá, o sea, ya oficialmente soy papá, o cuándo fue el momento, si nos pudieras compartir, donde dijiste, ya entendí. Sí, mira, cuando nos enteramos que Adelaida estaba embarazada, desde ese momento dije, soy papá, siempre hablé de estamos embarazados, porque, bueno, Adelaida biológicamente tenía una función, pero yo como padre tenía otra función, ¿no? Parte era cuidar a Adelaida, ¿no? Que estaba gestando a nuestra hija. Desde ahí yo dije, soy papá. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, le poníamos música a Gabrielita mientras estaba gestando y, y el día que nació tuvimos un parto natural, ¿no? Y el día que tuvimos que salir para la clínica, en esa época agarré era un Walkman donde teníamos grabado en un cassette la música que le poníamos a Gabriela, los parlantes que se usaban en el computador, no sé si te acuerdas, y me llevé los parlantes y el Walkman y lo puse mientras ella estaba naciendo para que ella sienta el mismo ambiente que tenía en casa, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí en el parto y pusimos velas. Bueno, yo puse, pues Adelaida estaba en su trabajo de parto, ¿no? Y sentí toda la responsabilidad de ser papá. Cuando Gabriela nació, yo corté el cordón umbilical de Gaby, que eso fue un proceso del médico, ¿no? Que, y sentí esa responsabilidad, ¿no? Qué bello. Mm. Oye, Pablo, y ya yéndonos a la parte un poco más adelante, además de esa experiencia tan significativa y tan maravillosa, ¿alguna otra experiencia que tú recuerdes donde experimentaste la paternidad con toda su responsabilidad, pero también con toda su connotación con tu hija? ¿Algo que nos quieras compartir? Yo la sentí como una responsabilidad, ¿no? Y que yo tenía la misma responsabilidad que mi esposa. Entonces, por ejemplo, desde el día 2 de Gabriela haber nacido, yo era quien la bañaba y nos bañábamos juntos, nos duchábamos juntos, ¿no? La alzaba y nos duchábamos juntos y yo la lavaba, la bañaba, le cambiaba los pañales porque, bueno, mamá estaba cansada, amamantar, Gabriela comía muchísimo, entonces la despertaba a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, y Adelaida es una mujer de dormir, entonces, bueno, cuando ya, digamos, yo me despertaba, asumía ese rol para que Adelaida pueda descansar también, y con todas estas funciones de limpiarle su colita, cambiar el pañal, estar con ella, jugar. Y una experiencia, la que tú consideras que ha sido la más difícil como papá. Para mí, como padre, lo más difícil es ver a los hijos sufrir, ¿no? Para mí, cuando he visto a mi hija sufrir con razón, ¿no? No que se cayó y llora. Bueno, ahí vamos arriba, ¿sí? Pero experiencias que fueron muy difíciles para mí fue que a mi hija le detectaron a los 4 años colesterol alto. Y, y bueno, hice lo que una persona no debe hacer y es buscar en internet qué significa eso. Entonces, cuando leí que le llamaban la muerte silenciosa, eso fue tremendo para mí. Tuve otra experiencia antes de eso, mira, la estaba borrando. Gabriela tuvo
una pulmonía severa cuando tenía 4 meses. Por milagro, Adelaida se la llevó a la Academia de Música, había una mamá médica ahí, la escuchó toser a Gabriela, le dijo, mira, no me gusta esa tos, que la llevas ya a la clínica. Se fue para la clínica, le internaron esa misma tarde en cuidados intensivos. Al día siguiente hizo un paro respiratorio y cuando yo llego a la clínica, la enfermera me dice, mire, menos mal que estaba aquí la bebé porque si no, no la hubiesen sacado. Simplemente me desplomé, se me aflojó todo el cuerpo, caí y esos fueron momentos muy difíciles como papá, ¿no? A partir de esos momentos donde la vida de mi hija había estado en peligro, eh, eh, traté de que esos eventos no me lleven a como a malcriar a mi hija, o sea, a darle todos los gustos, ¿no? Sino mantenerme como padre, usando términos montessorianos, en la libertad con límites. Pero esos momentos fueron para mí los dos más difíciles como padre. Y yéndonos, aprovechando tu experiencia y aprovechando tu acercamiento muy puro dentro de la parte de educación, ¿cuáles son las áreas, hablando general, ahorita volvemos, digamos, a la parte de Pablo, pero ya como con toda esa experiencia que tienes de encargarte y de fundar un colegio, ¿cuáles son las cosas que ves como áreas de oportunidad en relación a los padres en la actualidad? O sea, hablando de los modelos ordinarios que compartimos mucho en Latinoamérica, ¿cuáles son las cosas que tú ves que podemos poner un poco más de énfasis y mejorar como padres? Bueno, por lo que sé, bueno, por lo que he Claro. estudiado, digamos, en psicología transaccional le llaman a el niño, el padre y el adulto, como 3 dimensiones que tenemos. En Insight trabajamos con eso le llamamos el ser básico, el ser consciente y el ser superior. Entonces, este ser básico es un niño, ¿no? Es un niño que todos los tenemos. Hoy en día, nuestros hijos tienen al alcance una cantidad de cosas, especialmente tecnológicas, que nosotros no teníamos. Y como nosotros no teníamos, les damos, a mi entender, demasiados gustos a los chicos, porque los gustos que les estamos dando, de una forma tal vez inconsciente, es satisfacer las necesidades de nuestro niño interno, de este ser básico, de nuestro chiquito. Entonces, satisfago a este niño mío a través de mi hijo. Y le doy una cantidad de cosas que ellos o no tienen edad para tener o que son exageradas, ¿no? O sea, no sé, hay niños, primero, chicos que tal vez a los 5, 6 años, 7 años tienen un celular. ¿Para qué? No lo necesitan, ¿sí? Pero mi niño chiquito dice, ay, qué lindo el celular para mi hijo. Así lo puedo controlar. Mentira, un niño de 5 años está con papá, mamá, está al lado del adulto. Y si no, denle la libertad y confíen en los hijos como lo hacían nuestros padres con nosotros, ¿sí? Ya no va a pasar nada. Entonces, el satisfacer nuestras carencias a través de nuestros hijos, de alguna forma estamos malcriando a nuestros hijos. Entonces, hay una oportunidad para mí muy grande de aprender a poner límites, a aprender a decir que no. Y yo muchas veces recomiendo de decir que no como ejercicio. Como, papá, que quiero, no sé, un helado. No, ¿por qué no? Porque no quiero. No tengo ganas de comprártelo. Así, lo he hecho con mi hija, ¿eh? Pero papá, es que me deberías dar una respuesta. Sí, mi respuesta es esa. No tengo ganas y no quiero. ¿Por qué? Porque esa es la vida. Porque en la vida te vas a encontrar con muchas personas que te van a decir no y nadie te va a dar una explicación. Hoy en día los chicos piden explicación por todo, ¿no? Vamos a trabajar, a ver, cuando el jefe nos dice algo, a ver si nos explica. Y si no piden la explicación, nosotros la damos, ¿no? Nada, sí.
Hay un alto nivel de culpa muchas veces en la crianza, ¿no? Por diferentes motivos, por motivos porque trabajamos mucho y no pasamos tanto tiempo con los hijos, o porque no sabemos si cometemos errores, o porque nos comparamos con otra familia, decimos, uy, yo no le puedo dar esto, no hice esto, y aparece la culpa. Entonces, para sanar la culpa, lo que tú dices, ¿no? Empiezo a justificar todo lo que hago. Entonces el hijo se acostumbra a eso y después quiere que justifique todo. Y esa no es la vida, esa no es la vida. Entonces, vuelvo a términos montessorianos, educar para la vida. Y eso es una gran oportunidad que hay. Como te conté, perdí a mi padre con 12 años, después perdí a mi madre cuando tenía 24, así que quedé solo a esa edad. Y yo me propuse educar siempre a mi hija para el día que yo no esté. ¿No? Porque mi experiencia de vida fue que mis padres, tanto papá como mamá, un día se fueron a dormir y al otro no se levantaron. Ninguno pasó un proceso de enfermedad ni nada. Entonces, yo pude salir adelante gracias a la educación que me dieron mis padres. Entonces, siempre he pensado en eso. Educo a mi hija para el día que yo no esté. Y es lo mismo que hago en el colegio. Y pido a los docentes, a los guías del colegio eso. Eduquemos para el día que el adulto no esté. Y aprovechando las tan buenas reflexiones que haces sobre esa parte, ¿cómo poder ayudar a encontrar ese balance, ¿no? O sea, porque en efecto podemos llegar a la parte de la culpa y tratar de compensar con cuestiones materiales el hecho de no estar físicamente presentes y emocionalmente disponibles, pero ¿cuáles ves tú que pueden ser algunas recomendaciones o pautas para los papás en ese sentido? Para mí, yo lo recomiendo mucho, hacer trabajos a nivel de desarrollo personal, trabajos de introspección, porque si vemos, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. O sea, yo dictando los seminarios de Insight he viajado mucho y esto quiere decir que he dejado a mi hija mucho. Eh, pero yo sabía por qué lo hacía, tenía convicción por qué lo hacía. Entonces, no me generaba la culpa de no estar con mi hija. Sabía que los momentos con mi hija son momentos de mucha calidad y he dedicado muchísimo tiempo al lado de mi hija, pero muchísimo. Pero había momentos que tenía que viajar y lo hacía a conciencia, lo hacía porque sabía que era lo que tenía que hacer para mí y también pensando en el bien de mi hija, entonces no genero culpa. Si yo no estoy mucho tiempo porque tengo una responsabilidad profesional que elijo, porque creo que gracias a ese trabajo a la vez le voy a poder dar otras cosas a mis hijos, entonces no tengo por qué sentirme culpable, ¿no? Porque es un juego que tiene que ver también con la cultura nuestra latina, ¿no? En general. Trabajo mucho y genero un ingreso, digamos, alto y puedo disfrutar con mi hijo, entonces, porque no estoy, me siento culpable. Ahora, bueno, no voy a trabajar tanto, voy a disminuir mis ingresos y entonces pues me siento culpable porque no le puedo dar las cosas que le podía dar antes. Entonces, la culpa, la verdad es que no nos sirve para mucho. Lo que hace la culpa es, en las creencias que tenemos, hacernos creer que somos buenos cuando ya somos buenos. ¿Sí? Es como cuando uno era chiquito, ¿no? Y hacía algo mal hecho y venía papá o mamá y nos decían, ¿y te sientes culpable de lo que hiciste? O sea, no, porque uno ni sabía que era la culpa, ¿no? No, ¿cómo no te sientes culpable? ¿Cómo no? Bueno, sí, me siento culpable. Ahora sí eres bueno, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos esa creencia y yo siempre lo digo, digamos, la culpa que es cuando hago algo que pienso que no debería hacer. Pero atrás de la culpa que hay amor. Porque cuando hago algo mal con la intención de hacerlo mal, no me siento culpable, ¿no? Si le quiero pegar a alguien, digamos, ¿no? Y le pego porque se lo merecía, no me siento culpable. Digo, qué bien. Pero si me doy vuelta y le pego a alguien sin querer, digo, uy, pobrecito, disculpa, mira, no sé, y me siento mal, porque hice algo mal sin querer. Entonces tenemos que entender eso. Entonces, con nuestros hijos pasa eso. No estamos haciendo algo mal a propósito. Todo lo que hacemos es porque consideramos que es lo mejor
como familia y como padres, ¿no? Entonces, la reflexión de esto es, valora que tú lo haces porque consideras que es lo mejor para tu familia en ese momento. Entonces no tienes por qué sentirte culpable, ¿no? Sí, tiene sentido. Y yéndonos de nuevo con Pablo, un poco de tu historia y haciendo como una retrospectiva, un ejercicio interesante, es, ¿qué le dirías si pudieras mover con todo este conocimiento que ahora tienes, con toda esta experiencia dentro de varios ámbitos? ¿Qué te dirías a ti mismo en ese momento que tú supiste que ibas a ser papá? ¿Qué le dirías al Pablo que apenas va a ser papá? Lo que me dije en ese momento, la verdad. Ama a tu hija sin importar quién sea tu hija o lo que haga tu hija. A veces los padres queremos proyectar generalmente nuestras frustraciones en nuestros hijos y entonces queremos que ellos hagan lo que nosotros no fuimos capaces de hacer y entonces si ellos no lo logran nos enojamos con ellos, no puede ser, es mi hijo, ¿no? Como mi hijo no puede tal cosa. Y retiramos nuestro amor de ellos. Y me diría lo mismo que me dije, nunca voy a retirar de mi hija sin importar lo que haga. El amor hacia ella tiene que estar por encima de cualquier comportamiento. Y la herencia, si nos vamos hablando de herencia en el sentido de trascendencia, no herencia cuestión monetaria o cuestión de bienes, etcétera, sino ya buscando más bienes espirituales, digamos, o bienes morales, etcétera. ¿Cuál sería la herencia más grande que dejas a tus hijos? Lo que recibí de mis padres, ese amor incondicional, la honestidad y la integridad, la ética. Mis padres me enseñaron con su ejemplo. Es lo que yo busco hacer también con mi hija. Te pongo un ejemplo. Mi madre trabajaba en la IBM, en el departamento de compras. Era una de las responsables de hacer compras muy grandes en IBM. Y un día el padre de uno de mis amigos quiso entrar para ser proveedor de IBM y él viene y me dice, tu mamá es una tonta. No dijo una tonta, dijo una mala palabra argentina, pero bueno. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque a tu mamá le ofrecen mucha plata para que las empresas la contraten. Y ella no acepta un centavo. Y yo fui y hablé con mi mamá, le pregunté, me dijo, sí, es cierto, pero te falta algo. Y bueno, después de la muerte de mi padre sí nos faltaban muchas cosas, así que dije, es verdad, mi mamá no agarra plata porque sí nos faltaba. Fueron años un poquito duros, los primeros 2 años. Y esa integridad de ella es la que yo sigo hoy en honor a ella, pero también por mis hijos y por mí. Recuerdo que cuando murió mi padre, yo jugaba básquet en esa época, a la semana, digamos después del tiempo de duelo, mi madre me dijo, bueno, volvés a entrenar y vas para el colegio. Y yo no quería, ¿no? Yo estaba muy, muy deprimido y no quería. Y mi madre me dijo, la vida sigue y tú tienes que seguir. Y te levantas y vas a entrenar. Y me fui a entrenar, lloré todo el entrenamiento. Bueno, pues mi padre era el que me iba a ver a los partidos, nos llevaba a los partidos, me iba a buscar a los entrenamientos. Él murió un sábado en la madrugada, el viernes a la noche me había ido a buscar al entrenamiento, nos tomamos la coca y el sándwich, que era nuestro programa de hombres, ¿no? Y el sábado ya no lo tenía. Entonces, y mi madre dijo, la vida sigue y tienes que seguir. Cuando falleció ella, yo trabajaba y al tercer día del duelo me fui al trabajo, ¿no? Entonces, mis jefes me dijeron, Pablo, ¿qué haces acá? Tienes una semana de duelo, ¿no? Y les dije, vengo acá para honrar a mi madre. O ella me enseñó que tenía que seguir y aquí estoy, para seguir adelante. Entonces, ellos me dieron ejemplo más que palabras. Y eso es lo que yo quiero transmitirle también a mi hija. Entonces, a veces se hace difícil, ¿no? Mantener un nivel de integridad, honestidad alto como tuvieron mis padres.
pero es en lo que yo trabajo y esa es la herencia y es la mejor herencia que creo que le puedo dejar a mi hija. El amor, los valores que se viven y esa es la verdadera educación para mí. Pablo, y aprovechando tu experiencia, y ahorita se me viene a la mente como algunas recomendaciones o buscar desde tu propia reflexión, algunas recomendaciones para las escuelas propiamente, con esta visión que tienes y experiencia sobre eso. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las escuelas en base a lo que conocemos como escuela para padres o la formación propiamente para las familias? En base a tu amplia experiencia allí, ¿qué pudieras compartirnos sobre la importancia de este proceso, ¿no? De estos procesos en las escuelas. Bueno, como escuelas de padres, ¿no? Me parece fundamental entender, por ejemplo, las etapas de desarrollo que están nuestros hijos, cuáles son sus necesidades, las características, porque a veces no sabemos, entonces, o les exigimos cosas que todavía no están para ellos, ¿no? O a veces los tratamos como niños chiquitos cuando ya no lo son, ¿sí? Entonces, aprender esto en una escuela de padres me parece fundamental. Me parece muy importante si en las escuelas de padres se hacen trabajos de observación. Un poco las preguntas que tú me estás haciendo a mí, así que, bueno, ¿tú quién eres? ¿No? ¿Cuáles son tus fortalezas como padre? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué cosas te gustarían cambiar como padre? Yo una vez me acuerdo que eh, Gabriela hizo algo y yo le grité. Pero gracias a participar en escuelas de padres y estar recordándome la información, un momento dije, ¿pero por qué le grito? Y le grité porque en mi cultura argentina, que casi todo es gritando aparte, el grito era la forma que uno cree que los hijos o su entorno van a hacer lo que uno quiere, ¿no? Y no es cierto. Yo le dije a Gabriela, uy, perdóname, me equivoqué. Te grité porque salió mi herencia cultural que no la comparto y no quiero seguir con eso, perdóname. Por favor, no sé, guarda lo que tenías que guardar y yo quiero relacionarme así contigo. Entonces, el tema de estar aprendiendo hace que en esos momentos podamos tomar conciencia y tomar una acción correctiva. Por eso para mí son tan importantes las escuelas de padres. Y bueno, obviamente esperamos que esto, porque seguramente va a llegar a muchas partes, yo quisiera concluir esta parte de estar contigo en este momento con algo abierto, con una carta abierta, un mensaje de manera abierta a los papás que van a estar escuchando este mensaje. ¿Qué le dirías así de manera abierta en esta escuela para padres, digamos, directas a la casa o a la computadora, al celular, en donde estén? ¿Cuál sería el mensaje, Pablo Limniski, para los papás? Tal vez suene un poco cursi, ¿no? Pero primero y principal, que se amen como padres y que reconozcan que hacen lo mejor que pueden hacer. Lo segundo, que amen a sus hijos como son, sin las expectativas que ellos puedan tener. Y que siempre tengan presentes que los hijos están en un proceso de desarrollo y de aprendizaje. Porque muchas veces los padres quieren que el hijo de 5 años haga lo que debería hacer un chico de 10, ¿no? O que el chico de 10 haga lo que debería hacer uno de 15, o que el de 15 haga lo que debería hacer uno de 30. Y muchas veces los padres quieren que sus hijos hagan lo que ellos ni siquiera son capaces de hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con la virtualidad, pero es que mi hijo no se queda 3 horas sentado frente al computador, y si usted tampoco lo hace. Usted está frente al computador con un celular, chateando por un lado, haciendo... Entonces, no trate que su hijo haga lo que usted no es capaz de hacer, ¿sí? Y entienda que su hijo, al igual que todos los seres humanos, son perfectos como son. Son perfectos como son. Y esa perfección también son los errores. Son los errores y está bien que nuestros hijos se equivoquen, porque así es como aprenden, ¿no? Y ahí está un papá o una mamá para dejarles saber, esto fue un error, no lo vuelvas a hacer, corrige, ¿no?
Entonces, para mí eso es lo más importante y creo realmente que las sociedades que vivimos son el reflejo de las familias en las cuales hemos sido criadas. De acuerdo. Y si hay algo que no te gusta en esa sociedad, cámbialo en tu casa. ¿No? Yo he escuchado en ambientes empresariales muchas quejas con los millennials, ¿no? No, que los millennials... ¿Y quién educó a esos millennials? Usted lo educó. Entonces, ¿de qué se queja? Entonces, si ve que el resultado no es haber preparado a sus hijos para la vida, entonces cambie, pero no los critique a ellos por lo que usted ha hecho. Cambie. Y vuelvo así para cerrar con esto, es ama a tus hijos por encima de cualquier cosa, por encima de lo que hagan. Ama a ese ser humano que es nada más ni nada menos que tu hijo, el mayor tesoro que tienes en tu vida. Okay. Gracias, gracias por cerrar de esa manera, gracias por lo compartido, gracias porque se siente, no nada más se escucha, se siente lo que transmites y muchas gracias por este gran regalo tan trascendente. Gracias por la oportunidad de conocer más acerca de Pablo y en serio, muchas gracias, Pablo. A ti, Eder, a ti. Siempre es un placer hablar contigo. Tú eres un inspirador. Eres un inspirador y cuando tú hablas y preguntas, no sé, me pasa a mí, seguramente a todos, queremos darlo todo, queremos compartirlo todo, no me quiero guardar nada. Tú generas eso. Así que gracias. Gracias y seguimos compartiendo en estos espacios y nos vemos muy pronto en alguna otra oportunidad, Pablo. Gracias. Un abrazo grande y a todos los padres de familia. Gracias. Gracias.